Saludamos a Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco. Zer moduz, egunon. Egunon, osondo. Bueno, parece que hay avances, ¿no?, para la aprobación de algunas enmiendas propuestas por el PNV. ¿Qué valoración hace? Bueno, pues sí, la verdad es que valoración tampoco puedo hacer mucha valoración. Todavía está me da pena, por ejemplo, que una de las enmiendas principales sea, y la que tenga avisos de ser aprobada, sea la que tiene que ver con el impuesto al diésel. Al final estamos hablando de muy poquito dinero, de cuatro duros. No es una cuestión que económicamente tenga un calado excesivamente importante y, sin embargo, es darle la espalda a una medida que pretende luchar contra el cambio climático y que pretende además lograr una justicia fiscal en clave ecológica. Por lo tanto, que esa sea precisamente una de las cuestiones que parece que vaya a tener un gran éxito de enmienda, pues bueno, no es que me haga de especial ilusión. ¿El Gobierno está haciendo concesiones para acercarse al PNV de nuevo? Bueno, una negociación presupuestaria es lo que tiene. Cuando necesitas el acuerdo de diversas fuerzas políticas, pues al Gobierno le toca hacer esos malabares y bueno, pues mantener una coherencia en una línea de presupuestos que posibilite unas políticas públicas que quiere llevar a cabo, pero por otra parte pues tiene que ofrecer contrapartidas para acercar también otro tipo de otros partidos, otras fuerzas, y darle además así una legitimidad y un impulso duradero a un presupuesto, que es la manera más efectiva además de darle estabilidad a un gobierno. Esta semana en los micrófonos de Boulevard, la dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, cuestionaba que Podemos sepa participar en un gobierno de coalición con algunas de las actitudes. ¿Es así? ¿Ustedes saben participar en un gobierno de coalición? Bueno, mira, yo creo que si le preguntas al presidente Sánchez quién es alguno de sus más leales ministros, probablemente uno de los más leales ministros será Pablo Iglesias. Yo creo que la lealtad de Unidas Podemos en el Gobierno de España está fuera de toda duda y además está muy bien valorada en el seno del Gobierno. Estoy convencida, tengo indicios también de que es muy valorada esa lealtad. Lo que pasa es que un partido político tampoco puede renunciar a sus principios, y precisamente la negativa a que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional es uno de los principios fundamentales que está en el ADN de Unidas Podemos, que además que responde a una obligación jurídica que nos viene desde Europa. Es decir, el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos establece el derecho a la vivienda, entre otros, y bueno, la interpretación jurisprudencial en el ámbito europeo ha sido la de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Es decir, esto es un fallo que se está produciendo en el Estado español desde hace muchísimo tiempo, que parece ser que los gobiernos no son capaces de atajar esta práctica, que es contraria a derecho humano, y por lo tanto me parece que no renunciar a un valor esencial como es es una obligación para un partido como Unidas Podemos. Ya, pero la solución para no renunciar a esos valores es salir y presentar una enmienda a unos presupuestos que parten del propio Ejecutivo. Sí, porque además esa enmienda ahora tendrá que discutirse y ya veremos. Igual es la manera de conseguir poner en la agenda sobre la mesa una cuestión que probablemente por otros cauces pues hubiera sido más difícil de prestarle atención. Por lo tanto, yo te digo, no, yo creo que la lealtad, porque los presupuestos que vayan a salir tampoco iban a ser los presupuestos 100% Unidas Podemos. Entonces, por eso te quiero decir que la participación en el gobierno, la lealtad al gobierno está fuera de toda duda. Otra cosa es la renuncia absoluta a los principios más esenciales de un partido o de una coalición de partidos como es Unidas Podemos. Y ahí la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional es una barrera que no podemos franquear. Lo que sí parece claro es que malestar por lo menos sí ha generado, ¿no?, entre los ministros socialistas. Sí que ha existido ese malestar y no es la primera vez. Sí, eso es verdad. Claro que hay ministros socialistas que han expresado su malestar. Hombre, pero fíjate que, por ejemplo, la ministra Nadia Calviño decía que prefería un pacto con el Partido Popular. Entonces, quiero decir que ese tipo, la manera, el contenido de la expresión de ese malestar dice bastante de cuál es la preferencia de línea presupuestaria que ofrece la ministra Calviño. Entonces, a eso, fíjate, que da más razón y que justifica, desde luego, y que explica muchísimo mejor
que Unidas Podemos haya planteado esta enmienda. ¿Le gustan las enmiendas que ha registrado EH Bildu a los presupuestos generales del Estado y las del PNV? El tema del diésel ya lo ha comentado, pero en general le parece que son aportaciones constructivas las de estas enmiendas. Sí, bueno, claro, a ver, no voy a decir que me las haya estudiado todas, por lo tanto tampoco puedo hablar ahora mismo. Yo pretendo estudiármelas, me las seguiré estudiando poco a poco, todavía no estoy en ello. Pero bueno, por ejemplo, a mí sí que me gustaría rescatar una enmienda que nosotros también hemos propuesto y que me parece esencial, y a ver qué pasa, y es el del rescate. Bueno, no es exactamente rescate la palabra, pero de la naval. Yo creo que bueno, que sí que hay enmiendas que son muy interesantes para Euskadi, y una de ellas es esta. Hablemos de los presupuestos vascos. Ustedes muestran su disposición a negociar. No sé si hay un calendario o si todo ha quedado ya en aquella reunión que tuvieron con el lehendakari Iñigo Urkullu. La verdad es que no ha habido ninguna negociación más en torno a presupuestos ni a ninguna otra cuestión. Todavía el proyecto no ha llegado. No sé si parece que se va a habilitar el mes de enero para trabajar en los presupuestos en el Parlamento Vasco. Entonces van con bastante retraso, la verdad. Y no conocemos más que los anuncios que ha podido hacer el consejero sobre la tasa de referencia del límite de endeudamiento al 2,6. La verdad es que no tenemos mucho detalle de cómo serán los presupuestos. ¿Qué deberían recoger para ustedes esos presupuestos para poder apoyarlos? Pues desde luego la suficiencia del gasto público, y más siempre, pero más en estas condiciones de pandemia. Y la suficiencia del gasto público pasa por tener suficiente dinero precisamente para llevar a cabo ese gasto que asegure unos servicios públicos esenciales, suficientes para todos. Bueno, ayer mismo presentamos una moción en el Parlamento Vasco para reforzar la Osakidetza, para reforzar la plantilla y los servicios primarios de salud en Osakidetza, y sin embargo fue rechazada por los partidos que sustentan el gobierno. Por lo tanto, no sé yo si vamos a tener, si este tipo de gestos auguran un buen futuro para el contenido de esos presupuestos. Pero en todo caso, unos presupuestos, ya te digo, siempre y en esta ocasión, desde luego, por una parte, la suficiencia del gasto público, que en estos momentos es importante y superior, desde luego, al esfuerzo que hubiera supuesto en ejercicios anteriores. Y siempre hay una cuestión pendiente en Euskadi, y es el de la justicia fiscal. El sistema fiscal vasco no es justo porque no es suficientemente progresivo. Entonces, en tanto en cuanto no se aborde la justicia fiscal en términos de progresividad, pues difícilmente tendremos unos presupuestos con una capacidad de gasto suficiente y proporcionado, bien repartido, capaz de impulsar la redistribución de la riqueza también, claro que es. ¿Qué tal va la ronda de contactos de su secretaria general con el resto de grupos? El lunes con Otegi hubo buena sintonía. ¿Siguen con esa idea de lograr un tripartito de izquierdas que desbanque al PNV ya más a largo plazo? No se trata de desbancar a nadie. Quiero decir, yo no lo plantearía en términos así, porque negativos, digamos, porque esto no es una competición en contra de nadie, sino que es en favor de una línea política, de un proyecto político. Y en ese sentido yo creo que sería una gran noticia para Euskadi que pudiera contar con un gobierno de izquierdas por una vez en 40 años. Sí, pero en campaña EH Bildu fue bastante escéptico con esa idea y el PSE directamente la rechazó. ¿Cree usted que pueden lograrse un entendimiento más a largo plazo? Sí, yo creo que lo que hicimos en la campaña anterior fue poner sobre la mesa una cuestión que no estaba, que increíblemente, paradójicamente no estaba, y era la posibilidad de unir las izquierdas vascas y posibilitar un gobierno de izquierdas. Algo que se le hubiera ocurrido a cualquier observador, a cualquier jurista persa, por utilizar la expresión esta antigua, y sin embargo en Euskadi es algo que no se planteaba. Yo creo que nosotros conseguimos poner sobre la mesa este debate, generar esa imagen y generar esa posible ilusión. No pudo ser, pero bueno, yo creo que en algún momento tendrá que ser. Y es verdad que Bildu se puso de perfil, es verdad que el Partido Socialista de Euskadi le entró un gran vértigo y no pudo avanzar en ese sentido, pero bueno, poco a poco yo creo que se puede hacer, y de hecho yo creo que se ven signos en algunos momentos de que no estamos tan lejos. Ha sido uno de los temas de la última semana ese apoyo de EH
EH Bildu a los presupuestos del Estado. ¿Cómo lo valora usted? Pues positivamente, altamente positivamente, sí. Este acuerdo, este apoyo de los presupuestos de EH Bildu, este voto favorable a los presupuestos de EH Bildu, lo que hace es posibilitar que este bloque de investidura que fue se convierta en un bloque de legislatura. Lo planteó en esos términos Pablo Iglesias y yo creo que es algo que es muy fácil de entender. Es decir, sabemos que en estos presupuestos había el péndulo oscilaba entre apoyarse en partidos más de izquierda o partidos más de derechas. El bloque de investidura te asegura una capacidad de incidencia política más en términos ligados a la izquierda. Sin embargo, pues un acuerdo con Ciudadanos te aleja, digamos, de esa orientación. Entonces, cualquier paso que evite ese giro de la orientación del gobierno que evite que pasar de una orientación de izquierdas y que se pase a una orientación a derechas, pues es bueno. Yo creo que en ese sentido el acuerdo de EH Bildu, el voto favorable y además temprano de EH Bildu, lo que hace es afianzar esa apuesta por ese gobierno progresista en favor de las mayorías sociales y que ofrece una estabilidad al gobierno actual. ¿Y no teme que pueda perjudicarles a ustedes, que EH Bildu pueda abarcar ahora parte de su espacio electoral en Euskadi con esa actitud más pragmática? Nosotros no pensamos en términos tácticos electoralistas. Desde luego que nosotros creemos que en Euskadi tenemos un espacio político propio. Lo creemos firmemente, creemos que ese espacio político no lo ocupa EH Bildu y por lo tanto, bueno, nosotros trabajamos por ensanchar ese espacio y por dar voz y por representar precisamente ese espacio político. Pero que si EH Bildu decide hacer cosas que hagan que puedan empequeñecer ese espacio o que puedan tener efectos inmediatos electorales que hagan más pequeño ese espacio, es algo que no nos preocupa. Nosotros lo que nos preocupa es tener unos presupuestos progresistas y, te digo, favorables a las mayorías sociales y que hagan frente a las necesidades del momento. Pero al mismo tiempo usted escuchó en el Parlamento Vasco, en boca de Arkaitz Rodríguez, que van a Madrid a derribar el régimen. ¿Podemos quiere pactar con alguien que quiere derribar el régimen? Bueno, alguna vez lo he dicho, son estilos dialécticos también. Yo creo que eso de tumbar el régimen, bueno, pues también es verdad que el 15M nació como un movimiento de impugnación ante el régimen. Lo que pasa que luego habría que decidir, o habría que explicar qué elementos del régimen son los que deben dejarse atrás y qué elementos del régimen, digamos, el 78 son favorables. La Constitución del 78, si se respetara en su contenido tal cual está, pues estaríamos muchísimo mejor. Yo creo que es algo que todos nosotros dentro de Unidas Podemos comprendemos y aceptamos. Pero bueno, el hecho de expresarse en términos de tumbar el régimen, pues tendríamos que preguntarle a Arkaitz Rodríguez a qué se estaba refiriendo concretamente, y no creo que esté pensando en tumbar algunos elementos positivos de la Constitución. Dos cuestiones para terminar. Con el tema de la pandemia, las restricciones seguirán en vigor por lo menos hasta después del puente de diciembre, hasta el 10 de diciembre. En el caso de Euskadi, no sé si usted tiene planes para Navidad. Pues la verdad es que no los estoy haciendo y creo que como yo, casi todo el mundo estamos un poquito ahí en stand-by, esperando, ¿no?, a ver qué es lo que nos van a decir, qué es lo que vamos a poder hacer. Yo creo que estamos ya todos preparándonos para unas Navidades distintas. Yo creo que no van a ser, desde luego distintas van a ser, y probablemente muy distintas. Hoy arranca Euskara al Día, este ejercicio para cambiar los hábitos lingüísticos y poder impulsar el euskera durante 15 días. ¿Va a participar usted? ¿Va a ser a OBC, Belarri Press? ¿Cuál va a ser su participación? Sí, claro, yo seré a OBC, sí, sin duda. Ya participé también en la edición anterior, me parece que es una iniciativa muy, muy bonita, saludable, que salió muy bien en la vez anterior. Sabemos que en Euskadi actualmente la educación en euskera pues
es accesible, bastante accesible, que el conocimiento de la lengua se ha ampliado, sobre todo en las capas jóvenes de la población, y sin embargo su uso pues está muy por debajo de las tasas de conocimiento. Entonces, todas estas iniciativas que generan hábitos de hablar en euskera, pues son muy buenas. Eta ze zaila denez, hizkuntza ohiturak aldatzea? Oso zaila da, egia da, eta gaina bi aldetan, bai, euskaraz ohitu izan ezkeo nekeza izaten da erderaz egitea, talderantziz, bai. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemos taldeko bozeramailea legebiltzarkidean, eskerrik asko, Bulebarren izateagatik. Eskerrik asko zuei, venga, agur.